Hola a todos, bienvenidos a una efeméride con historia. Con la muerte del rey de España, Fernando VII, el país perdió un rey traidor. Por otra parte, España ganó una reina, su hija Isabel, quien reinaría como Isabel II. Y el reino de los cielos ganó un beato. Y no me refiero, como podéis imaginar, al difunto rey. Lo que os voy a contar es una historia que se inicia con el final de la vida de Fernando VII. Todo comenzó cuando María Cristina de Borbón, la viuda y sobrina de Fernando VII, se enamoró, tras la muerte de éste, de un guardia real. Se llamaba Agustín Fernando Muñoz, y sobre cómo se conocieron hay distintas teorías. Una de ellas dice que fue a través de Teresa Valcárcel, quien era la modista de la reina. Y es que la modista tenía como prometido a otro miembro de la Guardia Real, quien resultaba ser amigo de Agustín Fernando Muñoz, con lo cual era muy normal ver a los dos amigos por palacio cuando visitaban a la modista. En alguna de esas visitas, Agustín debió de cruzarse con la reina, quedando ésta prendida de él. Otra teoría sobre cómo se conocieron dice que un día la reina se encontraba paseando en carruaje, cuando a consecuencia de un bache se dio un golpe en la nariz, empezando a sangrar. María Cristina pidió a su dama de compañía que le dejase un pañuelo, y como ésta no lo tenía, aceptó el de uno de los miembros de su escolta, resultando ser el pañuelo de Agustín. Una última versión dice que María Cristina quedó impresionada cuando Agustín valientemente detuvo a los caballos descarriados de la carroza en que viajaba la reina. En lo que había unanimidad era en cuanto al buen porte de Agustín, algo que no se le escapó a María Cristina, quien una noche, fijándose en él, le preguntó si se cansaba, a lo que él respondió: en servicio de su majestad no puedo cansarme nunca. La frase debió de calar profundamente en María Cristina, porque al momento Agustín quedó relevado de su puesto y en 24 horas visitaba a la reina en sus habitaciones. Ese sería el primero de los numerosos encuentros que tuvieron y de los que disfrutaron discretamente algo más alejados de la corte, en la Real Quinta de Quitapesares, cerca del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Allí se entregaron a la pasión y allí mismo Cristina le pidió matrimonio a Agustín. Agustín no se opuso. Él también estaba enamorado de María Cristina. Sin embargo, la pareja se enfrentaba a un serio problema: la condición social de Agustín, porque su origen era muy humilde. Era hijo de los estanqueros de Tarancón, un pueblo de la provincia de Cuenca. Es más, si había ejercido como guardia real, había sido gracias a su abuela Eugenia Funes, quien había sido nodriza de la infanta Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, porque a su abuela se le aplicó una norma establecida por Carlos III que decía que a las nodrizas de los infantes, así como a sus esposos e hijos, se les debía de premiar con el privilegio de la hidalguía, algo que permitió a Agustín ingresar en la compañía de guardias de corps, es decir, ser guardia real. María Cristina persistía en su idea de casarse no solo porque estuviera enamorada, sino por sus propias convicciones religiosas. No estaba dispuesta a vivir su relación fuera del matrimonio, pero al mismo tiempo, si se casaba, perdía títulos y privilegios. Por otra parte, si las Cortes hubieran sabido de su intención, previsiblemente no hubieran aceptado por la procedencia social y la categoría administrativa de Agustín. Así que decidieron casarse, pero en secreto. Para ello recurrieron a un cura amigo de Agustín, quien los casó el 28 de diciembre de 1833 en el Palacio Real de Madrid, a los 2 meses y medio de que María Cristina enviudara. Este fue un matrimonio morganático, es decir, entre dos personas de rango social desigual. El gran beneficiado por este matrimonio fue Agustín, quien fue nombrado Grande de España, constituyéndose el ducado de Riansares para concederle el título.
Asimismo, fue nombrado teniente general y senador vitalicio. Pero esos títulos no le daban a Agustín lo que él necesitaba para rodearse en la corte de personajes de rancio abolengo o de políticos de reconocido prestigio. Por lo que para establecer un círculo de personas afín a él, recurrió a parientes y paisanos suyos, es decir, a personas de origen rural y con baja cultura. A todos ellos concedió un oficio en palacio, con el agravante de que eran desconocedores de los reglamentos y etiquetas de servicio. Por ejemplo, su hermana Alejandra fue nombrada camarista de Regio Alcázar. Y estas fueron las personas con escasa formación intelectual de las que se rodeó la que sería reina de España, Isabel II. Si difícil era mantener un matrimonio regio en secreto, más lo fue cuando empezaron a llegar los hijos, algo que ocurrió al año de casarse. La primera en llegar fue una niña, la llamaron María de los Desamparados. Después vinieron 7 hijos más, en total 3 hijas y 5 hijos. Pero era necesario ocultar la existencia de esos niños, porque en juego estaba la regencia de María Cristina durante la minoría de edad de su hija Isabel y el propio trono de ésta. Para ocultar a esos hijos idearon un plan. Primero de todo fueron bautizados en diferentes parroquias con los nombres de otros padres y además cada niño que nacía era entregado secretamente a una nodriza que se instalaba en algún pueblo cercano a uno de los sitios reales y a los pocos meses de vida era trasladado a París, lugar donde Agustín fijó su residencia junto con sus hijos, alejado de la corte española, pero también alejado de su esposa. Es en esos años cuando los esposos se escribirán casi a diario, y en el caso de María Cristina, incluso varias veces al día. El intercambio de esta correspondencia se hacía tomando todas las medidas de seguridad para que no fueran descubiertos, de manera que eran personas de la total confianza de los esposos quienes entregaban las cartas a cada uno de ellos, al tiempo que informaban a cada cónyuge de cómo habían encontrado y visto al otro. Igualmente las cartas no iban firmadas ni como reina gobernadora ni como María Cristina, sino únicamente como Baltasara. En una de esas cartas que María Cristina escribió entre finales de 1839 y octubre de 1840, ésta se despide de la siguiente manera: Adiós, pichón, alhaja, consuelo mío. Adiós, ¿te volverá a ver pronto tu esposa? Cuánto lo deseo para darte 100.000 millones de besos muy apretados. Mucho, mucho. Entre tanto, tómalos por medio de esta carta y estés seguro que solo en ti piensa y a ti quiere y a los pichones tu Baltasara. Para poder verse la pareja sin levantar sospechas, María Cristina cruzaba la frontera entre Francia y España con un pasaporte falso, cuyo titular era Condesa de la Isabela. Todas estas precauciones para ocultar a sus hijos fueron pocas, porque en los mentideros de la Villa de Madrid se decía que la reina estaba casada en secreto y embarazada en público. Pero no creáis que lo decían porque sí. En una ocasión, María Cristina estaba leyendo el discurso de apertura de las Cortes cuando sufrió un desmayo ante la cámara, y eso desató las habladurías. Por otra parte, esto era lo esperable, porque hacía tan solo 5 horas que había dado a luz a un nuevo hijo. Para colmo comenzó a circular una coplilla que decía así: clamaban los liberales que la reina no paría, ya ha parido más Muñoces que liberales había. Con lo de Muñoces se hacía alusión a Muñoz, el apellido de Agustín. Pero bueno, al final eran rumores. Nadie podía probar nada. Nadie menos el general Espartero, quien tras su victoria sobre los carlistas en 1839 volvía a Madrid, en donde era recibido como un héroe. Los carlistas eran los partidarios de Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII que aspiraba al trono frente a su sobrina Isabel.
Espartero aprovechó el entusiasmo del pueblo hacia su persona y, estando en poder de una copia del documento que unía en matrimonio a Agustín y a María Cristina, hizo chantaje a ésta. O se marchaba y dejaba la regencia de su hija Isabel, menor de edad, en sus manos, o hacía público dicho documento. Para más complicación, María Cristina y Agustín se vieron envueltos en escándalos relacionados con el tráfico de esclavos. Fue entonces cuando María Cristina renunció a su puesto y puso en 1840 rumbo al exilio, rumbo a París. Allí se reunió con su familia en el Palacio de la Malmaison, pero a Espartero no le fue suficiente, porque igualmente hizo público el documento. Era su manera de asegurarse el poder y evitar cualquier maniobra de la depuesta reina regente. Cuando ya parecía que podían vivir como una familia normal, un nuevo sobresalto alteró sus vidas, y es que la Iglesia no había reconocido su boda al no haberse cumplido una de las condiciones básicas, y esta fue el tener el permiso correspondiente de los párrocos respectivos para que la ceremonia pudiera celebrarse fuera de sus parroquias. Esto impresionó enormemente a María Cristina, quien, como ya sabéis, era muy religiosa, porque sin quererlo había vivido en pecado con el hombre al que creía su marido, amén de que sus hijos, y dada la situación, se convertían en hijos ilegítimos. María Cristina apeló directamente al Papa y movió poderosas influencias con el fin de obtener un dictamen positivo, dictamen que les devolvió a la legalidad. Eso sí, después de gastarse una auténtica fortuna y cumpliendo además la penitencia de no tener relaciones íntimas durante 3 meses. Con este problema resuelto, prosiguieron su vida en París, alejados de la corte española, pero no desentendidos de la vida política, porque desde allí María Cristina estuvo intrigando contra el gobierno de Espartero, hasta conseguir su derrocamiento y el posterior nombramiento de su hija Isabel, con tan solo 13 años, como reina de España. Es entonces cuando María Cristina vuelve a España y se instala en el Palacio de las Rejas, en Madrid. Y es entonces también cuando celebrará de forma oficial su boda, con el consentimiento de su hija, la ya reina Isabel II. Sin embargo, y como consecuencia de la corrupción por recibir dinero de ministros y contratistas y por el expolio del patrimonio real, María Cristina fue expulsada de España en 1854, siéndole retirada la pensión vitalicia que le habían concedido las Cortes. En esta mala actuación de María Cristina también se vio envuelto su esposo, porque hay que decir que es verdad que Agustín no tenía ninguna ambición política, hasta el punto de que llegó a rechazar la corona de Ecuador, corona que le fue ofrecida por un grupo de personas poderosas de aquel país. Sin embargo, sí que Agustín era un apasionado de los negocios, algo para lo que se sirvió de María Cristina, ya que ésta desvió fondos estatales para sus inversiones particulares. María Cristina permaneció en Francia el resto de su vida y solo volvió a España cuando su nieto Alfonso XII ocupó el trono, pero sin llegar a instalarse en España. Falleció el 22 de agosto de 1878. Su deseo fue ser enterrada junto con Agustín en Tarancón, pero finalmente lo fue en el Panteón de los Reyes del Escorial. María Cristina, como ya sabéis, fue esposa de rey, madre de reina y abuela de rey. La pena es que murió sin saber que también iba a ser abuela de un beato. El beato se llamaba Augusto, aunque familiarmente le llamaban Gucio, y fue el único hijo de María de los Desamparados y de Ladislao Czartoryski, quien fue un príncipe polaco. María de los Desamparados fue la primera hija que María Cristina tuvo con su segundo esposo Agustín. María de los Desamparados y su esposo se conocieron durante una cena en París en la residencia de Matilde Bonaparte, sobrina de Napoleón I. Era el año 1855 y el flechazo fue tal que a los pocos meses y en ese mismo año se casaron en la residencia de María Cristina en París,
en la capilla del Palacio de Malmaison. María de los Desamparados se casó muy enamorada de su esposo. Aportó como dote al matrimonio 100.000 francos en trajes y 550.000 francos en joyas. Pasaron su luna de miel en Londres y aunque fijaron su residencia en París, ella pasó largas estancias en Roma, mientras su esposo viajaba por toda Europa. Y es que en la mente de su esposo estaba el poder recuperar y constituir su patria, Polonia, que se encontraba repartida entre Rusia, Prusia y Austria. María de los Desamparados pudo disfrutar muy poco de su hijo, ya que ésta murió de tuberculosis antes de cumplir los 30 años y cuando el niño tenía tan solo 6 años. Por lo tanto, fue su padre quien se encargó de su educación. Para él había soñado que se dedicara a la carrera diplomática. Incluso lo veía como un posible candidato a reino de Polonia si se daba el caso de ser restaurada. Nada que ver con lo que realmente Gucio deseaba, ya que su sueño era entrar en la congregación salesiana. La familia intentó disuadirlo de tal idea, proponiéndole algunas candidatas para formar una familia. Gucio, por respeto a su padre y por guardar la etiqueta correspondiente a cualquier noble, no opuso un rechazo absoluto, pero jamás mostró interés por las personas indicadas. Por otra parte, conoció a Juan Bosco, el que en un futuro sería santo, y ese encuentro, si para algo sirvió, fue para reforzar su vocación religiosa. Precisamente fue de Juan Bosco de quien recibió la vestición para ser salesiano. Era el año 1887. 5 años después fue ordenado sacerdote en San Remo. El disgusto para su familia fue tal que ni su padre ni su tía, la reina de España, Isabel II, acudieron a la ordenación. La vida sacerdotal de Gucio duró solamente 1 año, porque murió de la misma enfermedad que su madre. Tenía 35 años. Sus restos se encuentran en la cripta parroquial de Sienagua, junto a las tumbas de la familia, y en donde un día Augusto hizo su primera comunión. Posteriormente fue trasladado a la iglesia salesiana de Semils. El nieto de María Cristina de Borbón fue beatificado por Juan Pablo II el 25 de abril del año 2004. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, le podéis dar al me gusta. Y si queréis seguir conociendo la historia, os podéis suscribir a una efeméride con historia. Hasta el próximo día.